Tenemos avistamientos de nuestro G-Code en Suiza. A pesar de que ambos ya regresaron de este viaje, donde ya se confirmó que grabaron la segunda temporada de su programa de viajes, ellos siguen dando que hablar. Y es que los avistamientos sobre ellos, los lugares que visitaron, siguen causando impacto. Y es que más testimonios están saliendo a la luz. Como sabemos, uno de los fans que pudo verlos primero grabó a Jimin y Jungkook como conversando. Él lo grabó claramente desde lejos. Vemos como Jungkook toma su celular y comienza a grabar a Jimin, demostrando una vez más que Jimin es la musa favorita de Jungkook. Y es que esto realmente no es algo nuevo. Jungkook siempre ha tenido esa debilidad por grabar a Jimin en cualquier aspecto, donde sea que se encuentren. En el video en cuestión, vemos como Jimin hace ciertas poses como disimuladas, mientras que Jungkook tiene una cámara en la mano y un celular en la otra. Está claro que lo está grabando en ambas. Vemos cómo le pone más atención a grabarlo con el celular. Luego también vemos a un miembro del staff con otra cámara grabando a Jimin, lo cual nos quiere decir que Jungkook quería grabar un momento solo para él sobre Jimin. Después de grabar, le muestra el video a Jimin. ¿Quién sonríe al ver cada toma o cada foto quizás? Lo sabremos en su momento. Como dije, esto no sería algo nuevo. Una fan también comentó lo siguiente. Al parecer, Jungkook grabó a Jimin antes que subieran a un crucero donde ambos pasearían juntos. Una fan dijo que Jungkook y Jimin estaban en el mismo barco con ella durante un crucero entre Spice e Interland en Suiza. Ella dijo, «Oh Dios mío, qué suerte, estábamos en el mismo barco. Ellos subieron juntos». Pero al parecer no fue la única fan que los vio, ya que otra compartió lo siguiente. Los conocí la semana pasada. Estaba a 2 metros de ellos. Jimin tiene una cara de bebé preciosa y Jungkook es brillante. Hablé con sus managers, pensé que eran guardaespaldas, pero no, eran 2 representantes. Pregunté si eran Jimin y Jungkook, pero ellos se quedaron en silencio. Después dijeron que era un secreto. Pero para ese momento ya habían publicado fotos. Así que es seguro. Ella también dice que había tenido una foto de Jimin y Jungkook, o tiene, pero le dijeron que lo borrara. Al parecer, hasta ese momento, quizás no se habían filtrado fotos. Por eso le piden a la fan que lo borrara o lo eliminara. Ella de todas maneras compartió un par de fotografías, que no lo vamos a poner aquí. Si el staff le pidió que lo eliminara, es por algo. Ahora, anteriormente también hubieron videos de gente que los grabaron, por ejemplo, en el lago o caminando. Jimin, en uno de ellos podemos ver que mira de frente a la cámara, pero nadie le dijo a esta persona que eliminara
a diferencia de la foto en el crucero. Lo cual nos indica algo, que quizás este paseo en el crucero no iba a aparecer en el programa de viajes. Por ello, ellos piden que sea completamente privado. Quizás simplemente grabarían algunas partes y el resto lo guardarían para Jimin y Jungkook como una cita. No lo sabremos con certeza porque ahora como que ha sido revelado. Esperemos que se estrene el programa de viajes. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Realmente crees que el viaje en el crucero iba a ser algo solo de ellos? ¿Y que por esto ahora es revelado de alguna manera? ¿O que de todas maneras iba a aparecer en el programa de viajes? No dejemos pasar por alto que esta segunda temporada, a diferencia de la primera, tiene algunas cosas que parecen ser más privadas. Por ejemplo, cuando ambos viajaron a Nueva York, a Isla Jeju y a Japón, los medios de comunicación en Corea mencionaron los 3 países como parte del programa. Sin embargo, en esta segunda temporada, a pesar de que nuevamente Jimin y Jungkook viajaron a Nueva York, a Suiza y a Vietnam, los medios de comunicación solo mencionaron como destino Suiza y Vietnam, ignorando por completo el viaje que hicieron a Estados Unidos, lo cual nos hace preguntarnos: en esta segunda temporada del programa de viajes, ¿tendremos momentos de ellos en Nueva York? ¿O al no ser mencionados significa que fue algo privado? Algo solo de ellos. Recordemos que algunos fans que tuvieron la oportunidad de encontrarse con ambos aseguraron que el G-Code no tenía cámaras. Incluso uno de ellos dijo que los vio cenando en un restaurante a ambos y que lo único que vio fue que Jimin sacó su celular para tomarse una selfie con Jungkook, pero que no había cámaras a su alrededor. Recordemos también un poco de la temporada pasada. Si bien es cierto viajaron a Nueva York, Japón y a la isla Jeju, en Nueva York no grabaron algunas cosas. Muchas personas que los vieron dijeron que los atendieron en restaurantes, pero que ninguno llevaba cámaras. Igualmente, cuando fueron a Japón, ellos pasaron algunos días en Tokio, pero esa parte no fue grabada, solo cuando ambos estuvieron en Sapporo. Así que saquen sus propias conclusiones. Si bien es cierto, ambos están grabando un programa de viajes, hay momentos, hay locaciones que quizás son especiales para ellos como Tokio, que se guardan solo para ambos, que pasean solo siendo ellos dos y que no están dispuestos por el momento a compartirlo con el público. Esperemos tener más novedades de nuestro G-Code, ver lo que ambos tienen preparado para nosotros. Cuando se estrenó la primera temporada de su programa de viajes, tomó cierto tiempo en ser estrenado, y muchos creyeron que se debía precisamente al servicio militar del G-Code. Pero ahora ellos ya no están cumpliendo con su servicio militar porque ya lo terminaron, lo cual nos indica una cosa: quizás, solo quizás, habrá entrevistas de ellos más claro hablando de estos momentos. O quizás tendremos una transmisión en viva de Jungkook viendo cada uno de los momentos de su viaje y opinando sobre ellos, e incluso contando detalles que nosotros no hemos visto. Suele hacerlo. Y más aún cuando se trata de Jimin. Claramente estando juntos, Jungkook se va a mostrar orgulloso de ello. Es lo que siempre pide, es lo que siempre quiere, estar cerca de Jimin. Y eso es algo que los haters, por más que quieran negarlo, nunca podrán obviar. Esperemos tener más noticias sobre nuestro G-Code.
y coméntame acá abajo qué es lo que tú esperas de esta segunda temporada, tus teorías o algunos rumores que hayas escuchado.